Bienvenidos una vez más. Hoy les vamos a hablar un poco de Storytelling with Data. Por ahí hemos escuchado el término. Pues prácticamente acá es cómo podemos contar una historia prácticamente con los datos y cómo podemos mejorar nuestra visualización. Para poder estar en contexto y para poder también saber quiénes les están hablando hoy, pues vamos a presentar a cada uno. Acá tenemos a diferentes especialistas, es un equipo multidisciplinario. Tenemos a José Tobar, él es administrador de empresas. Su servidora, Carolina Arriaza, soy tecnóloga. Tenemos a Ayrton Ajú, él es especialista en temas financieros. Y tenemos a Douglas Pérez, él es especialista en temas de auditoría. ¿Qué vamos a hablar un poco? Para ponerlos en contexto y antes de hablar un poco de storytelling, pues with Data tenemos que saber que en las organizaciones nosotros tradicionalmente utilizamos diferentes herramientas para mostrar nuestros gráficos, nuestras tablas, nuestros dashboards. Y en nuestros inicios posiblemente todos usamos Excel, ¿sí? Pero, pues cuando nosotros ya tenemos más información o tenemos más datos, múltiples fuentes de datos, necesitamos pues tener herramientas que sean, que tengan el ajuste para poder presentar nuestra información. Tenemos, por ejemplo, Power BI, Tableau, tenemos algunas herramientas que nos da Oracle, por ejemplo. Y luego, pues, para aquellos que son más estadísticos, para aquellos que se van un poco más al tema científico, pues tenemos el tema de RStudio, tenemos Python, que nos ayudan a poder nosotros manipular y transformar y procesar grandes informaciones o grandes cantidades de datos para poder trabajar. Pero detrás de todo eso, detrás de que podamos utilizar las diferentes herramientas, existe un proceso de datos que es bien importante que todos conozcamos o que recordemos. Nosotros partimos de tener un problema y el problema nos dice cuáles son las variables que afectan directamente al contexto del objeto de estudio que estamos nosotros estudiando o lo que nosotros en la organización queremos mostrar. Cuando nosotros ya conocemos esas variables, identificamos dónde están cada una de esas variables en las diferentes fuentes. Yo puedo tener archivos planos, puedo tener bases de datos, puedo tener diferentes repositorios donde yo puedo extraer la información. Extraigo esa información y tradicionalmente pues tenemos ahí el proceso de TL. Luego tenemos el tema de limpieza. Es importante que hayan datos que nosotros identifiquemos como los valores nulos que no son relevantes a la hora de que nosotros podamos procesar, o que hayan datos que estén escritos de una forma incorrecta y que posiblemente cuando los vayamos a procesar nos vayan a dar error, entonces hacemos una limpieza de esos datos. Cuando nosotros ya hacemos eso, nos vamos al paso 4, que es analizar. Y aquí es donde nosotros identificamos qué variables realmente valen la pena que nosotros tengamos. Posiblemente nosotros elegimos varias y de todas esas pues nos vamos a quedar con algunas. Y tenemos que identificar cuáles son esos valores mínimos, valores máximos, el tema de los cuartiles, el tema de correlación de datos. Y aquí nosotros podemos identificar cuáles son esas candidatas para el modelado. Luego nosotros elegimos cuál sería la metodología, el método del modelado que vamos a aplicar. ¿Para qué? Para resolver nuestro problema, en este caso. Y cuando nosotros ya tenemos pues prácticamente la respuesta al problema con el modelado o el modelo que nosotros hayamos elegido, pues ya tenemos la visualización. Pero a veces la visualización no es la mejor o no es la eficaz. Nos llevamos todo un proceso, gastamos herramientas y tiempo, pero nuestra visualización tal vez no está comunicando. Y el paso 7 es el más relevante, que es donde nosotros tenemos que comunicar de una forma asertiva, una forma correcta. Y vamos a ver ahorita unos ejemplos de los cuales nosotros podemos ver cuáles son esas visualizaciones que tradicionalmente nosotros, pues en la práctica lo hacemos hoy en día en las organizaciones. Tenemos diferentes diagramas, como ese diagrama de pipe, que nos dice mucho, o tenemos diagramas como el segundo, que está saturado de variables que posiblemente resuelven o nos da a entender el problema, pero nosotros no lo vemos, o sea, realmente no se visualiza correctamente. O queremos tener divididas nuestras variables de modo que cuando pongamos la gráfica se identifiquen todas las variables, y la práctica es que no tengamos más de 3 variables que estén identificadas con diferentes signos, en este caso. O tener saturación de colores. Como bien nos dice el libro, tenemos que pensar en el que está viendo nuestro informe, el que está viendo nuestra gráfica, y hay personas que son daltónicas, que no pueden visualizar los diferentes colores, aparte a la vista no es tan agradable, ¿sí? Por aquí hay una pequeña cita que vamos a ver y que nos dice la importancia. Por ejemplo, acá el artículo de Núñez nos dice que
es importante que las organizaciones puedan poder invertir en esto, en el tema de tener visualizaciones correctas. Por ejemplo, de que dice que la NASA pues, nos da un ejemplo de que ha contratado personas que pueden dar a conocer y dar información de forma correcta. Entonces, si la NASA lo hace, cuanto más nosotros, nuestras organizaciones, debemos demostrarlo de una forma correcta. Con base a esto, nosotros vamos a ver un poco del proceso que lleva Storytelling with Data. Primero es entender ese contexto. Ya vimos que hay un proceso para los datos, que hay herramientas y que tenemos que visualizarlas de una forma correcta. Entonces, el contexto nos dice el problema y las variables. Luego, el segundo paso es seleccionar una visualización eficaz. Es importante acá, nos dan un ejemplo de qué no hacer, no utilizar diagramas de pie o gráficos de pie donde queramos hacer una comparativa, donde va a ser, realmente no nos va a dar valor. Entonces, tenemos que elegir cuál va a ser esa visualización eficaz. Luego es eliminar todo ese desorden. Si quiero mostrar todas las variables, como una de las gráficas que vimos, es importante que solo coloquemos las variables que son relevantes. Las otras sabemos que existen, que nos ayudaron a hacer el modelado, pero no tenemos que mostrarla. Y el otro paso, el paso 4, es enfocarnos en la atención. O sea, yo lo que quiero ver y visualizar es si de todas esas variables, 2 son las importantes, 2 son las que tienen que estar remarcadas y qué es lo primero que se tenga que ver sin que lo tengamos que nosotros escribir o decir a la hora de presentar. Y nuestro quinto paso es pensar como un diseñador. Ya aquí pensamos en colores, pensamos en cómo deberíamos demostrar la información. Y lo otro es, cuando ya tenemos todas esas herramientas y tips, podríamos decirlo en cierta medida, pues ya viene contar una historia. Vamos a ver ahorita en el arco narrativo la magia de la historia. Aquí podemos volver un poco de contexto y decir, bueno, regresemos a los grandes filósofos griegos, donde teníamos a Platón y Aristóteles, y más Aristóteles, que nos dice que tenemos tres bloques donde nosotros podemos ir narrando nuestra historia. Un inicio, que es el comienzo, iniciar con un comienzo claro. El medio, que es el clímax, donde nosotros damos el conflicto de todas las variables y lo que queremos poner en contexto. Y al final, pues prácticamente es esa resolución o ese desenlace que queremos dar a la hora de dar y contar nuestra historia. Hola, buenas tardes. Entonces, prácticamente, como decía mi compañera, aquí tenemos la estructura de los 3 actos, en cómo los guionistas prácticamente hacen el desenlace de una historia, que es la parte inicial, en la parte en medio, el clímax, o la parte final de la historia. Entonces, entre estas 3 etapas, nosotros tenemos que involucrar a nuestra audiencia, a nuestro público, para que ponga atención a la historia, prácticamente a los datos que queremos transmitir y poner todos en contexto. Entonces empecemos con la primera etapa, que es el inicio. Entonces, en la primera etapa tenemos que contar a nuestra audiencia cuál es el escenario, sobre qué estamos planteando, cuáles son los personajes principales de los que vamos a hablar, en el caso de datos, cuáles son esas variables importantes que nosotros tenemos que transmitirle, hacia dónde queremos llegar, cuál es el desequilibrio que tenemos actualmente en la historia, cuál es el balance y cuál es la solución a la que queremos llegar. Es muy importante que en la historia contemos prácticamente cuál es el desequilibrio o cuál es el problema que queremos resolver, porque se dice que una historia de color de rosa o enfocarnos en todo lo positivo que está teniendo la historia, los buenos resultados, eso no llama la atención al usuario. ¿Por qué no le llama la atención? Porque no tiene retos, porque no tiene objetivos, no tiene cómo desenvolverse. Entonces, si ya tiene todo de color de rosa, entonces prácticamente pierde la atención y perdemos toda esa atención de nuestro público o de esa atención de la audiencia a la que queremos llegar. Entonces, es muy importante que a ellos les transmitamos cuáles son las metas, cuáles son los objetivos o cuál es ese problema que nosotros queremos resolver y hacia cuál la organización quiere llegar contando esta historia o en prácticamente esa historia de datos que nosotros transmitimos a través de nuestros tableros o dashboards de información. Entonces, luego llegamos al clímax. En el clímax es el punto medio, es donde ya ellos ya están prácticamente en contexto de cuál es el problema, cuáles son los datos que tenemos, ya hicimos un brainstorming con ellos, ya nos dieron todas sus opiniones, todas sus posibles soluciones a cómo llegar a ese problema. Entonces aquí prácticamente hacemos un poco más de desarrollar la situación del problema, incorporar algunos datos externos en cual también los teníamos incluidos y son importantes para poder llegar a una solución clara, dar ejemplos para todas aquellas personas que todavía no estén en contexto totalmente con nosotros, a todas aquellas personas de audiencia que están un poco prácticamente
no muy convencidas, le damos algunos ejemplos por qué es lo que nosotros estamos realizando para resolver el problema, explicar qué sucederá si no se toman esas medidas, prácticamente no llegamos a los objetivos, no llegamos a las metas. Entonces, al momento de que digamos que no llegamos a los objetivos o las metas, ellos se interesan un poco más, ya que prácticamente la motivación de una persona es cumplir con todo lo necesario, ¿verdad? Entonces, luego discutimos las posibles opciones y los beneficios que tienen todas las personas y dejar en claro a la audiencia prácticamente en dónde estamos parados, cuáles son las decisiones que vamos a tomar y cuáles son las posibles acciones que vamos a llegar. Posteriormente llegamos a la etapa final de la historia, en el cual aquí prácticamente es recomendable recapitular el inicio. Cuando decimos recapitular el inicio, quiere decir otra vez contar dónde estábamos o cuál era nuestro problema. Prácticamente hacer todo en desenlace a nuestro público, indicando dónde estábamos, qué es lo que realizamos y cuáles son todas las medidas de acción que logramos para alcanzar esos objetivos o esas metas o esa solución que nosotros queríamos llegar como organización o queríamos brindar contando nuestros datos a través del tablero o dashboard de información. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el alcance de un presupuesto en el cual tenemos un ejemplo, tenemos gastos organizacionales en el cual tal vez el encargado del presupuesto viene, se planta con el equipo de gerencias y les indica: este es el presupuesto asignado y este es los gastos que me está diciendo que tenemos que realizar en el transcurso del año, ¿verdad? Entonces, les transmite que si realizamos todos los gastos y tenemos unas metas como unos ahorros en el cual tenemos que llegar como KPI, y en el cual si no logramos esos ahorros, entonces prácticamente no estamos cumpliendo con el objetivo de la organización. Entonces se lleva en desenlace, tenemos el inicio, tenemos el problema en el cual tenemos que organizar los gastos que prácticamente todas las gerencias quieren realizar para poder cumplir o tener bien el equipo o tener todo el sistema operando en la organización. Sin embargo, hay que alinearse con los objetivos. Entonces prácticamente ya llegamos al clímax donde ya tenemos ese brainstorming de cómo vamos a llegar. Y en el final, en donde ya resolvimos el problema, se cumplieron con todo el tema operativo, la operación se logró a cabo en la organización, pero prácticamente no nos pasamos del presupuesto, llegamos a esos KPIs y llegamos a alcanzar esos ahorros. Entonces ahí prácticamente contamos la historia de dónde estábamos en el inicio, en clímax, que prácticamente fue en desenlace, y cómo fue en brainstorming que logramos, y al final de cómo alcanzamos esos KPIs o esa llamada a acción a nuestro público, a nuestra audiencia. Entonces prácticamente vamos a tener aquí prácticamente los artículos que recopilamos, en el cual eran de páginas. Uno es Store Training and CEO en 2022, en donde habla prácticamente de la estructura de los tres actos, como ya nos mencionamos. El autor le llama primer acto en planteamiento, en segundo en nudo y en tercero en desenlace. Y hay otros prácticamente autores, como en la página de Historiería en 2022, en donde no solo usan la estructura de tres actos, sino que usa otras diferentes estructuras, pero en conclusión nos dice que contar una historia es una forma de organizar las ideas y acontecimientos en un orden particular y agregando los elementos que conforman una historia. Bien, el autor para el tema de la narrativa de la historia nos define algunos pasos, que realmente son tres, que debemos de tomar en cuenta para poder estructurarla. El primer punto es definir y conocer a la audiencia. Ahí nos plantea realizarnos 6 preguntas. La primera es si son una audiencia ocupada o que ocupa lo que requiere de ellos. Es importante de alguna manera entender la audiencia y el contexto, sus capacidades, sus conocimientos, ¿verdad? Para entender si la información que se va a presentar de alguna manera es conocida por ellos, el contexto, el tema del negocio en que estamos es, digamos, parte de lo que ellos conocen, o es necesario que de alguna manera se vaya guiando hacia lo que requerimos realmente de ellos, ¿verdad? Es bien importante tomarlo en cuenta. El segundo punto es una nueva audiencia con quien necesitamos establecer credibilidad. No es lo mismo cuando nos vamos a presentar, digamos, con una junta de gerente general o alguien que ya nos conoce y que de alguna manera sabe la capacidad de análisis o de abstracción incluso que podamos llegar a tener, ¿verdad? Eso es importante porque cuando llega uno con una nueva persona que no lo conoce a uno, pues de alguna manera uno tiene que hacer que esa persona a uno le crea, porque de pronto
que alguien llegue con una información, digamos, crítica de la organización, pero no conoce el contexto y no sabe si realmente esa información es o no correcta, pues de alguna manera puede dudar, digamos, de lo que se está presentando y desatender de alguna manera el objetivo de la sesión. El tercer punto es, ¿les importa el proceso o simplemente quieren una respuesta? Aquí básicamente es validar si nosotros tenemos que mostrarles cómo empezó el proceso de análisis desde que inicia el clima, al final, o sea, realmente si estamos en todo lo que necesitamos mostrarles o realmente lo que necesitamos es simplemente darles una respuesta. O sea, de alguna manera hay audiencia que realmente le da un poco igual cómo se llegaron a esos datos. Lo que ellos quieren es entender cuáles son esos datos. Y ahí puede ocurrir cuando tienen mucha confianza en la persona que está de alguna manera mostrándolos. Si conocen su historial y tienen buena referencia de esa persona, puede ser que solamente necesiten realmente la respuesta, realmente solo necesitan el dato, no realmente cómo llegaron a él. Pero cuando no es así, puede ser que sí hay que auditar un poquito el proceso de alguna manera para asegurarse que la información que le están mostrando es la correcta. De ahí el siguiente es si es un proceso colaborativo donde se requiere apoyo. Básicamente aquí lo que estamos viendo es si realmente es algo que tenemos que decidir como equipo o simplemente se les va a mostrar la información y eso es todo lo que necesitamos entregarles. Entonces, sí es importante que se sientan involucrados si acaso necesitamos apoyo del lado de ellos, ¿verdad? Y si no, dejar muy claro que lo que se va a presentar de alguna manera no está en discusión o no es un tema colaborativo, sino que simplemente es para que ellos de alguna manera conozcan lo que queremos mostrarles. La quinta es si se necesita tener alguna decisión o alguna acción, ¿verdad? Ahí también varía, porque una cosa es decidir sobre algo que se tiene que hacer y otra cosa es salir con una instrucción y ejecutarla. Es bien importante que ellos conozcan, digamos, lo que se espera de ellos al final de la exposición. Y el número 6 dice cuál es la mejor manera de convencerlos de que actuar de la manera que usted quiere, como lo hagan. Básicamente, cuando uno llega con una información o una data que uno ha generado, lo hace con alguna intención, ¿verdad? Tomar alguna decisión de negocio, poder mitigar algún tema. O sea, realmente es importante entender cuál es la mejor manera. En algún momento podemos enfocar mucho en los datos, en otra cosa podemos enfocarnos en el contexto, por ejemplo, en que estamos, pero al final de cuentas es entender nuestra audiencia y de alguna manera saber qué es eso que les hace a ellos convencerse más que de la forma en que nosotros lo estamos comentando. El segundo paso que ya nos dice él es establecer la cronología de la historia. Aquí lo más natural es empezar básicamente desde el inicio, empezar a contar de una manera, como decía Ayrton, todo el tema del contexto, ¿verdad? Luego pasar a cómo se va gestionando esa historia y al final poder dar unas conclusiones. Pero en algún momento puede ser que no haga mucho sentido empezar así, por tal vez las ansias de conocer la información sea mejor, de alguna manera, empezar por el final, digamos, indicándoles a ellos cuál es la conclusión del trabajo, del análisis que se hizo, y luego regresarnos al inicio, de alguna forma, empezar a comentarles a ellos cómo llegamos hacia esas conclusiones. Para el paso 3, básicamente es anticiparse a los beneficios y retos de la narrativa. Hay dos formas. La primera es la presencial. Básicamente aquí tenemos beneficios y retos. En los beneficios tenemos que podemos reforzar la exposición de una manera de forma verbal o de alguna forma visual o incluso en la presentación podemos reforzar qué es lo que nos interesa que ellos comprendan de mejor manera, aclarar los puntos, ¿verdad? Conforme vaya habiendo algunas consultas, de alguna manera puede uno aclarar esos puntos, responder preguntas de forma inmediata, ¿verdad? Las personas pueden ir preguntando e inmediatamente ir aclarando el tema. Sobre los retos, pues básicamente es que la audiencia se concentre en la presentación. En algún momento podemos, por los colores, la forma que presentamos, se pueden distraer y por una enfocarse en algún tema. Y otros puntos que son impredecibles. Uno puede llevar una narrativa y de repente nos pueden pedir que nos veamos al final o que retrocedamos o empiezan a comentar algunos temas que de alguna manera no contribuyen al flujo de esa información o al flujo de la narrativa. En el tema escrito, pues que podemos llevar la narrativa de una forma más fácil. De alguna manera vamos redactando y el lector va llevando el ritmo que uno quiere o el flujo que uno quiere
es muy difícil que realmente el lector vaya a ir al final sin antes leer el inicio, digamos, y la parte media. Y los retos, pues no es posible remarcar los puntos importantes y tampoco se aclarar las dudas de forma inmediata. Y continuamos. Luego nos plantea el poder de la repetición. Bueno, antes, perdón, vamos a ir un poquito atrás. Hay un artículo que encontramos bastante interesante de Karpin en el 2019. Aquí lo que nos dice él es que no todas las audiencias tienen la facilidad de interpretar la información que les vamos a entregar o les vamos a mostrar. Siempre tenemos que plantearnos una historia donde se visualice de alguna manera los datos para que esto contribuya a comprenderla, ¿verdad? Y el tercer punto es que tenemos que ser empáticos y tenemos que entender las emociones de estos para que puedan entender esa historia. Y ahí propone él lo que es el uso de motion graphics, esa animación 2D, para poder complementar la historia que estamos narrando. Ahora sí, vamos al poder de la repetición. En el poder de la repetición, él tiene una metodología bastante fácil que tiene 3 pasos. El primero es el BING, que básicamente es el contenido de la presentación, esa introducción que le damos a la audiencia. El segundo es el BANG, que es la presentación del contenido, el asunto realmente de lo que estamos mostrando. Y el BONGO, que representa el contenido o la conclusión, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que nos sirve es para un beneficio que es que la audiencia tenga claro lo que debe entender al repetir en diferentes puntos de la historia la información más relevante. Eso le permite a ellos poder entender de mejor manera. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Douglas Pérez. Para ir cerrando el capítulo, uno de los capítulos consideramos de los más interesantes del libro, porque nos ha venido explicando de alguna forma que actualmente hacer una presentación para presentar datos masivos, para poder presentar un análisis en esta materia que es la data, pues ya no únicamente nos alcanzan plataformas. Hay varias de ellas, pero definitivamente esa podría hacerse de la manera en que lo han venido haciendo mis compañeros, indicando a través de una historia, contando una historia. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ha venido evolucionando en las empresas. Más adelante vamos a ver, pues, ya qué piensan los escritores al respecto. Y en este caso, para poderlo hacer de una forma efectiva, se realiza a través de 4 tácticas. Estas 4 tácticas son las que nos indican que podemos aplicar para de una forma concretizar cada uno de ellos. En ellos está la lógica horizontal que se puede utilizar, o los 2 tipos de lógicas contando una historia, que es una lógica horizontal, una lógica vertical. Una historia gráfica o un guión, como su mismo nombre lo dice, pues puede ser el guión de un libro y las nuevas perspectivas. Para analizar un poco cada una de ellas, ¿a qué se refiere la lógica horizontal? Como lo comentaba mi compañero José, es importante establecer una historia y esta historia, pues, generarla de forma que luego de tener los resultados, elijamos cuáles son los puntos principales que vamos a exponer para ser muy concretos y muy puntuales con cada uno de los puntos. Es decir, en una lógica horizontal, esto podemos aplicar en una página, en la presentación misma. Al inicio, los títulos, como en una diapositiva, por ejemplo, de cada uno de los puntos o fragmentos que tiene una historia. Es decir, en una sola vista poder establecer de forma horizontal cuáles son esos puntos, y estos títulos no necesariamente deben ser descriptivos, ¿sí? Entonces, al tener un resumen prácticamente de forma horizontal de los puntos principales de la historia, ya estamos dando a nuestro auditorio cuál va a ser un panorama de lo que vamos a hablar. Esto entonces ya tiene la audiencia de qué esperar. Y esta es una forma, pues, también de aplicar lo que comentaba nuestro compañero José, el Bing Bang Bong, para poderlo aplicar, o también, como lo decía Ayrton y Carol, pues tener ese punto máximo, clímax o el conflicto de las historias y tenerlo identificado antes de explicarlo. En cuanto a la lógica vertical,
es importante también establecer de forma resumida en títulos, de forma vertical, cuáles son esos aspectos principales de la historia o de los datos que vamos a mostrar. Aquí que es importante indicar que el contenido de este título debe reforzarlo, digamos, el contenido. Deben de complementarse y entenderse por sí solos. Y de la misma forma, pues las palabras puedan reforzar lo que visualmente se está mostrando. Entonces, este capítulo y bueno, la práctica de contar una historia, pues es básicamente que hayan datos o puntos importantes en el esquema de la historia que se puedan complementar por sí solos. Entonces, para ello, que es una buena forma de establecer si aplicando la lógica horizontal de la historia o la vertical es funcional, dado que la historia se puede contar en una sola vista. Y luego, pues la historia a través de un gráfico o un guión es precisamente eso, hacer un guión. En este aspecto de datos, comúnmente se realiza, o mejor dicho, comúnmente para contar una historia, pues se hace la historia y luego se realiza un esquema para poderla contar o poderla graficar. Para datos es importante tener las conclusiones y a partir de las conclusiones establecer cuáles son esos puntos importantes que voy a exponer o que quiero que nuestro público entienda. Es decir, que se inicia al revés, como lo decimos acá, si es un gráfico, es una historia, un guión inverso. Esto lo que nos va a permitir es determinar cuáles son los puntos que necesito plantear y cuáles son los que voy a mandar a los apéndices o no necesariamente pues son los que deba de cumplir. En cuanto a una nueva perspectiva, o en su caso tener un punto de vista de alguien más, es una práctica que se recomienda que luego de tener elaborado nuestra presentación o nuestra historia, pues alguien más, algún colega, algún profesional, incluso alguna persona que no tenga contexto de todo lo que queramos explicar, revise nuestra presentación, nuestra historia y que desde su punto de vista o su perspectiva nos pueda generar esas preguntas que pueden darse en nuestra audiencia. Al tener esto, pues prácticamente lo que estamos teniendo de una forma integral o global es la opinión de que se entiende y que prácticamente cualquiera puede entender nuestra historia. Entonces, para concluir esta parte, se ha hablado pues, de las historias que son mágicas, las herramientas que se pueden utilizar, la importancia de tener conectado al público, a la audiencia, de hacerlos ver que ellos son los protagonistas, del respeto que debemos tener de dar información concreta y básicamente pues en estos 4 puntos que pueden observar se viene a resumir el objetivo. Buscar la forma de transmitir resultados analíticos, hacer que la información hable por sí sola, transmitir con pocos títulos y en pocas palabras nuestra historia y esquematizar una historia, esquematizarla bien antes de poderla contar. Para ello, pues citamos, según Cubillas y Quisque en 2021, la mayoría de organizaciones actualmente pues toman decisiones a diario. En estas épocas y en este siglo pues todavía se está realizando de muchas maneras intuitivas. Esto puede ser mejor a través de tener datos, visualizarla y pues esto, qué mejor forma de poderlo darle un valor agregado o encontrar todos los mensajes ocultos, como lo llama Cubillas y Quisque, esa mejora de las organizaciones que puede hacer dar un valor agregado y más allá de eso, pues ser una organización competitiva. Esto es por lo pronto en el capítulo y muchas gracias.